Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta ponencia del segundo encuentro matemático del Caribe. Es un placer para mí presentar a la profesora María Roviano de la Universidad Católica del Norte. Profesora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y ella nos va a hablar hoy, su ponencia es titulada Allowable Bound for the Energy of Hypoenergetic and Non-Hypoenergetic Graph. Muchas gracias, profesora, y puede continuar. Agradecida yo por esta amable invitación. Agradecida a Ever y en especial también a Giovanni por la paciencia que han tenido y por los desencuentros en el horario que se han presentado. Bueno, como presentó Giovanni, es un trabajo conjunto. Además, es un trabajo conjunto con Nidia Andrade, Juan Roberto Carmona y Geraldine Infante. Bueno, el trabajo tiene la definición de la energía de un grafo, cotas inferiores para la energía de un grafo, nuevas cotas inferiores para la energía del grafo, que es esencialmente lo que estamos presentando, y ejemplo. Entonces, un grafo NM es un grafo con un conjunto, es un grafo no dirigido y simple con conjunto de vértices B de G con cardinalidad N y conjunto de lados E de G con cardinalidad M. La matriz de adyacencia de un grafo, que es denotada por A, y con las entradas A sub y J, es una matriz cuyas entradas son A sub y J igual 1 si I está conectado con J configurándose un lado del grafo y 0 de otro modo. Los autovalores y los valores singulares de la matriz de adyacencia son conocidos como los autovalores y los valores singulares del grafo respectivamente. Esta matriz es simétrica y en consecuencia sus valores singulares y los valores absolutos de sus autovalores son exactamente lo mismo. Además, uno puede ver que la matriz es no negativa e irreducible cuando el grafo G es conectado. La energía del grafo E de G corresponde a la suma de los valores singulares de este. Para detalles de esta teoría de energía del grafo, ver libros 2 y 3. En este libro, entonces, 2, Lichty Goodman, Graph Energy del Springer, New York 2012, y Goodman, Polanski, del 1986, capítulo 8. La nulidad eta de M y el rango R de M de una matriz arbitraria cuadrada de orden n corresponde a la multiplicidad del valor nulo de la transconjugada de M por M y a n menos la nulidad respectivamente. Si M es no singular, significaría que su determinante es distinto de 0, entonces la nulidad es igual a 0 y el rango es igual a n. Para un grafo G, la nulidad de la matriz de adyacencia es la nulidad del grafo y va a ser denotado eta de G. Este es un concepto que está en este trabajo de Goodman y Borovicanin. Es una señora, es una niña. La nulidad, este trabajo va a volver a ser citado nuevamente. En consecuencia, un grafo es llamado no singular si la nulidad es igual a 0 y de lo contrario es llamado singular. Entonces cuando no establezcamos lo contrario, durante esta exposición R va a representar el rango de la matriz de la adyacencia. Aquí tenemos las cotas antiguas, cotas de la literatura. Una de las primeras cotas inferior es de McClellan, del año 1971, que está acá, y dice que la energía de G no es menor que la raíz cuadrada de 2 veces su número de lados más n, su número de vértices por n-1, por el módulo del determinante de la adyacencia elevado a la 2 sobre n. Por otro lado, Caporossi, en el año 1999, da esta cota inferior para la energía de un grafo, que es igual a 2 raíz del número de lados. Y la igualdad, sí, solo sí,
el grafo es un completo bipartita y unión arbitrarios vértices aislados. Por otro lado, la traza de la matriz de adyacencia es cero. Entonces, eso lleva a que la energía de G no es menor que 2 veces el mayor autovalor de la matriz de adyacencia. Donde si el grafo es conectado, la igualdad entre se tiene, por ejemplo, si es completo o es un completo bipartita. Bueno, en este trabajo nosotros obtuvimos cotas para la energía, donde una de ellas generaliza la cota inferior de McLelland al caso de grafos con nulidad dada. La igualdad los casos de igualdad son caracterizados. Después extendemos la cota al caso bipartita y en este caso se demuestra que la cota es mejor que la cota que está acá, de 2 raíz de n. Y una cota que mejora la raíz de 2 por n-1 en el caso de energía de árboles, con n vértices y diámetro conocido, también es obtenida. Y una cota inferior que considera el número de lados y el diámetro de G también es derivada. Bueno, con respecto a la nulidad podemos decir que los autores de este libro clásico de Gottfried dicen que el rango de la matriz de adyacencia puede ser computado en tiempo polinomial, pero no hay una expresión combinatorial simple para hacerlo. O sea, no hay una fórmula para el rango. Otros autores dicen que, el mismo autor, Goodman y Borovicanin, dicen que la nulidad de los grafos moleculares no tienen una lejana interferencia con la estabilidad esperada de hidrocarbonos conjugados no saturados, o sea que no influiría. Pero por otro lado, en la teoría de energía está la definición de grafos hipoenergéticos, que son grafos cuya energía es estrictamente más pequeña que su número de vértices. Estos grafos sugieren que hay muchos grafos, que sean químicos o no, con nulidad estrictamente mayor que cero. Como puede ser visto, como puede ser comprobado, los grafos hipoenergéticos con nulidad cero no existen. O sea, para que un grafo sea hipoenergético tiene que tener nulidad mayor que cero. Entonces, bueno, esa afirmación se demuestra fácilmente con la cota 1, que es la cota de McLelland. Bueno, tenemos este resultado que es de la teoría del polinomio característico. Tengo una matriz cuadrada M y tengo su polinomio característico en la variable mu. Entonces, este polinomio es expresado de esta manera acá. La késima suma, por otro lado, si yo expreso la késima suma elemental de los autovalores mu1 hasta mu_n de M de la matriz M, entonces esta es la suma de estos números tomados de K en K. Estos n números tomando de K en K, es sumar todos los posibles productos tomados de K en K. Bueno, en este libro de Meyer está demostrado que el coeficiente del polinomio característico de M se puede expresar como -1 a la K por la suma de todos los menores principales de orden K por K de la matriz. Y por otro lado, la késima suma simétrica que estamos aquí viendo coincide con la suma de los menores principales de K por K. Bueno, acá ahora me voy a pasar al resultado del trabajo. Dice que si R es una matriz hermítica con nulidad kappa, donde la nulidad puede ser 0, pero es variable y puede llegar a ser n-1. R corresponde al rango, y entonces la energía de R no es menor que la raíz cuadrada esta es la norma de Frobenius de la matriz R al cuadrado más R por R-1 por el módulo de la résima suma simétrica de R elevado a la 2 sobre R. La igualdad se cumple si solo si los autovalores no nulos de R tienen
todos el mismo valor absoluto. Además, si R fuese no negativa e irreducible, la igualdad se cumple sí, solo si R es permutacionalmente equivalente, o lo mismo de decir cogrediente a una matriz en bloques de esta forma. Y en ese caso la nulidad va a ser n-2, y el rango de la S, como esta pasa a ser una matriz de rango 2, entonces el rango de las S pasan a ser 1. Aquí está la demostración. En el caso entonces tenemos que la R es el rango, y por tanto tengo R autovalores solamente no nulos. Por tanto, la energía de R se expresa como la suma de los módulos de esos R autovalores. Y al cuadrado sería la suma al cuadrado, que se desglosa en la suma de los cuadrados más la suma de los dobles productos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, se acota la suma de los dobles productos porque el teorema de media aritmética, la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica. Y aquí aparecen R por R menos 1 sumando. Entonces, aquí aparece la suma, la media geométrica de esos R por R menos 1 sumando. ¿De acuerdo? Aquí, claro, esto debería estar dividido por R menos 1, pero queremos acotar esto. Entonces se multiplica por R menos 1 y la media geométrica. Y en la media geométrica, que corresponde a que está aquí, en esa aparecen los autovalores elevados, el producto de los módulos de los autovalores elevado a la 2 por R menos 1. Y el producto de los R autovalores no nulos es la única suma, el único sumando es la suma simétrica que sobrevive. Entonces esto corresponde a la suma simétrica de los R, de la R-ésima suma simétrica de los autovalores. Y eso elevado a la 2 sobre R. Bueno, con eso se obtiene entonces, juntando los agotamientos, se obtiene la fórmula final para la cota. Bueno, la desigualdad se vuelve igualdad, que en el caso en que la media geométrica es igual a la media aritmética, y eso ocurre cuando todos los valores de los números son iguales. Y en este caso tengo R autovalores de la matriz que tienen el mismo módulo. Y si la matriz fuese no negativa y reducible, eso correspondería al índice de infinitividad de la matriz R. Y eso sería, es conocido como H, y en ese caso H correspondería a ser igual a R, que son la cantidad de autovalores que tienen el mismo módulo que la raíz de Perron de la R. Y eso resulta que por el teorema de la forma de Frobenius de una matriz no negativa, resulta que como R es simétrica, el H tiene que ser igual a 2. ¿Verdad? Y entonces aquí queda que H es igual a 2, y entonces el rango es 2, implicando que la nulidad es n-2, y por otro lado dice que la R va a ser cogrediente a una matriz que tiene la forma que tenemos acá en el enunciado. Ahora, si la matriz R pasa a ser la matriz de adyacencia de un grafo, entonces de un grafo con un nm grafo, sin vértices aislados y con nulidad conocida que es kappa, entonces el kappa variando entre 0 y n-1, entonces la fórmula que di recién se transforma en esta fórmula. La energía de G no es menor que la raíz cuadrada de 2m más r por r menos 1, el módulo de la R suma simétrica de la matriz de adyacencia elevado a la 2 sobre R. Y los casos de igualdad, si el grafo G es conectado, me va a dar G igual a un completo bipartita AB. Y si G no es conectado, sus componentes son de completos bipartitas a JBJ, y como los módulos de los autovalores no nulos deben ser iguales, entonces se debe cumplir que AJ por BJ tiene que ser igual a A sub I por B sub I. En el caso bipartito, si G es un grafo NM sin vértices aislados con nulidad igual a kappa,
y kappa variando entre 0 y n-1, entonces la energía de G no es menor que la raíz de 4m por el R rango por rango menos 2 por el módulo de la R décima suma simétrica de G elevado a la 2 sobre R. Y los casos de igualdad son exactamente los mismos casos del caso general anterior. Y la demostración pasa porque si lambda es un autovalor de G no nulo, entonces menos lambda también va a ser un autovalor de G no nulo. Y en ese caso hay un entero T tal que n menos kappa igual a 2T. O sea, el rango es un número par. Y entonces la energía de G toma esta expresión, es igual a 2 por la suma de L igual 1 hasta T, la suma de los lambda sui L. La mitad de los autovalores no nulos solamente aparece ahí en esa suma. Así que cuando elevo al cuadrado, esto me queda con un 4 acá, ¿no es cierto? Y aquí aparece la suma al cuadrado. Esto se desglosa en la suma de los cuadrados más la suma de los dobles productos, que son t por t menos 1. Y eso no es por desigualdad media aritmética, media geométrica nuevamente. Este aparece el 4, esto aparece en la mitad de la norma de Frobenius, así que es el número de lados solamente, m. Aquí aparece t por t menos 1 y aquí aparecen los lambda sub L elevado a la 2 por t menos 1, igual como en el caso anterior. Solo que aquí voy a sacar para afuera el t menos 1 solamente y aquí voy a dejar el 2. Y aquí cuando dejo el 2, aquí reaparece la suma simétrica, la R décima suma simétrica de G, elevado a 1 sobre T, pero 1 sobre T corresponde a ser 2 sobre N menos kappa. Por como habíamos dicho que era T es igual a N menos kappa medio, ¿no es cierto? Y como elevo a 1 sobre T, aquí me queda elevado a 2 sobre N menos kappa. La igualdad se cumple, los casos de igualdad tienen los mismos casos de igualdad que en el caso genérico. Si el rango fuese mayor o igual que 3, sigo en el caso bipartito. Entonces, la R décima suma simétrica del grafo G, el módulo es mayor o igual que 1, porque eso correspondía, el teorema que vimos al principio para una matriz M arbitraria, correspondía a la suma, a la suma de los menores de K por K, de R por R en este caso de la matriz, y eso es sumas de productos de números enteros, y entonces esto es un número entero, por tanto esto es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Esto es mayor o igual que 1. Entonces aquí cuando planteo la cota, esto yo lo puedo poner como que es mayor o igual que 4m por R menos 2 solamente. Entonces aquí aparece R, que es el n menos kappa por R menos 2 solamente. Esto es mayor estricto que 4m, por el hecho que estamos suponiendo que esto no es 0, ¿no es cierto? Y aquí me queda que es 2 raíz de m es menor que este número, que es a su vez menor que nuestra cota. Por otro lado, el diámetro de un grafo conectado G es la máxima distancia entre dos vértices del grafo. Y fue probado que si G es un grafo conectado con precisamente beta autovalores distintos, entonces el diámetro de G más 1 es menor o igual que beta. ¿De acuerdo? En este trabajo, en este libro de Zetovich, Rollinson and Smith. Bueno, entonces si G es singular, o sea, si tiene el 0 como autovalor, entonces el beta está contabilizando al 0. Entonces el rango tiene que ser, el rango son los números de autovalores distintos de 0. Entonces en este caso va a ser mayor o igual que beta menos 1. ¿De acuerdo? Ahí retiré el 0. Entonces beta menos 1 es mayor que el diámetro de G. ¿De acuerdo? El diámetro de G es menor o igual que beta menos 1. Entonces el rango es mayor o igual que el diámetro. Y así las expresiones R por R menos 1 son mayores que el diámetro por diámetro de G menos 1 y mayores que mayores estrictos. De esto aquí, no sé por qué le puse mayor estricto, disculpen, aquí me confundo a veces en estas cosas. Y no me acuerdo.
Y el rango por rango -2 es estrictamente mayor que el diámetro de G-2. Pero eso, bueno, esto es restando 1 y después restando 2 y multiplicando. No acaso. Pero el mayor es, bueno, aquí suponiendo que el rango es mayor estricto que el diámetro, y el mayor estricto que el diámetro -1 también. No, suponiendo que el rango es mayor estricto que el diámetro, entonces eso me da este mayor estricto. Bueno, en ese caso yo puedo obtener las cotas en función del diámetro del grafo, recordando que, que el factor que llevaba la R-ésima suma el módulo de la R-ésima suma simétrica elevado a 2 sobre R era mayor o igual que 1. Entonces, este número es menor que la cota que había dado, la cota original que se había obtenido. En este caso, claro que es cuando G tiene el autovalor 0, o sea, G es singular. Y si no, es, en el caso bipartito, 4m más diámetro de G por diámetro de G-2, en el caso bipartito es singular. Y si el grafo fuese un árbol, me queda 4 por n-1, que en el caso de árbol, el número de lados es n-1, diámetro de G pasa a ser diámetro de T, diámetro de T-2, en el caso de árbol singular. Aquí tengo algunos ejemplos, como andan las cotas del trabajo en relación a las cotas de la literatura. Para este grafo, G, el n igual m igual a 5. Su lambda 1 es 234, su energía es 5.6272, su rango es 4 y su diámetro es 1. Entonces la cota de McClellan, en la primera cota que presentamos, me queda que este valor corresponde a ser igual a 2 por 5, ya que esto es igual a 0, puesto que el rango es menor que el número de vértices. Así que esto me da raíz de 10, que es 3.16. La otra cota es 2 raíz de m, ¿no es cierto? Esta correspondería a ser 2 raíz de 5 y me queda 4.472 acotando a la energía inferiormente. 2 lambda 1 aparece como 2 por 2.34, que era el mayor autovalor, y eso es igual a 4.68 como cota inferior. La cota del trabajo es 2m por r por r menos 1, que aparece aquí, 2 por 5, más 4 por 3, y el valor de la R-ésima suma simétrica se obtuvo, que es 1.41, ¿no? Igual 5.18 me aparece la cota para la energía. En el caso de árbol, aquí tengo n, para este árbol tengo n igual 8, m igual a 7 y la energía es 721. El lambda 1, 234, el rango es 4 y el diámetro es 4. Y entonces la primera cota de McClellan nos da una buena cota inferior, 3.7416 a 721. La cota 2 raíz de m anda bastante bien porque me da 2 raíz de 7 igual a 5.2915. A 721. La cota de 2 veces el mayor autovalor del grafo me da 2 por 2.31 igual a 4.62. Para acotar al 721 anda un poco bajo. La cota original del trabajo es 4m, que es la cota especializada para grafos bipartitas. Me dio exactamente el valor de la energía, 721, en 2 décimas. Ahí ya la tercera décima no la aproxima, ya quizás. Aquí aparece un número, y aquí distinto de 0, y aquí aparece un 0. Pero esta cota anda bastante bien. Y la cota del diámetro me da que es 6 para la cota de 721. O sea, supera la cota del 2 raíz de n. Bueno, que siempre supimos que iba a ser mejor, pero ahí la superó bastante. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesora, por su presentación. Bueno, profesor, aquí le tengo una pregunta de Mónica Víquez. ¿Nos puede dar un ejemplo práctico para utilizar lo visto en la charla y cuáles serían las ventajas de utilizar las matrices de adyacencia simétricas por bloques?
Bueno, este trabajo no usó matrices simétricas. Acá esta parte, las matrices eran simétricas por bloque, pero no había ventaja en eso, esto fue una consecuencia del teorema de la forma de Frobenius de una matriz no negativa irreducible. ¿De acuerdo? Esta matriz es dada por la teoría, esta teoría aparece en el libro de Mink, de Henry Mink, Non-Negative Matrices. Eso, ahí no habría, ahora, si uno quisiera acotar grafos especiales, ahí tendría que usar algunas matrices por bloque, que tendría que ser matrices simétricas por bloque. Pero eso en el fondo es un subconjunto de las matrices simétricas. Las matrices simétricas por bloque son matrices simétricas. ¿Y cuál era la primera parte, Giovanni? Disculpe. Que si puede dar un ejemplo práctico para utilizar lo visto en la charla. No, los ejemplos prácticos es cuando, por ejemplo, esto yo lo encontré práctico porque es un árbol. En un árbol uno conociendo el número de vértices, inmediatamente el número de lados es una unidad menos. Y el diámetro si es muy grande el árbol, puede ser problemático, pero si es un árbol pequeño, no debería dar mayor. El diámetro en un árbol es muy fácil de computar porque es seguir nomás escoger un vértice raíz y de ahí seguir la ruta hacia el vértice, hacia los distintos vértices y ver cuál es el camino más largo. Son todos los caminos como muy parecidos. O sea, no hay, no hay, uno no se pierde en los árboles. En cambio, en los ciertos grafos sí siempre tiene problemas para obtener los diámetros en otros grafos, pero en árboles no. Yo, por ejemplo, puedo elegir este vértice como vértice raíz y después irme al que esté más lejano, que visualmente se ve. Entonces ahí por eso saqué que el diámetro era 4, que es la distancia más larga entre dos vértices del grafo. Esto parece ser práctico, sin entrar a calcular el rango. ¿De acuerdo? Aquí, porque como dije anteriormente, el rango es en tiempo polinomial, o sea, es difícil de computar. Ahora, lo otro que podría no ser problema, es este teorema que dice que este gamma sub k de n se puede obtener como la suma de todos los menores principales de orden k por k. Por ejemplo, si k fuera n, entonces la enésima suma simétrica correspondería a la suma de todos los menores principales de orden n por n, pero eso sería solo el determinante, ¿no es cierto? Entonces, en el caso, esto generaliza el caso n, que es el n del determinante. Pero estos determinantes de los menores principales de orden k por k, tal vez también da una alternativa si el k no es tan grande. Entonces ahí sí, teniendo esto, bueno, habría que calcularlos todos, ¿no es cierto? Porque hay que ver quién es el cero. O sea, hay un momento que si el grafo, si yo tengo aquí M, la matriz de adyacencia del grafo, y el grafo fuese de determinante igual a 0, esto fuese 0, entonces yo para saber el rango definitivamente tendría que calcular este es 0, después tendría que entrar acá, y, a calcular el C sub n-1, que sería la suma de los menores principales de orden n-1 por n-1 de la matriz. Si fuese 0, tendría que entrar a calcular el Cn-2. Y el primero que no sea 0, ese me va a decir cuál es el gamma K, el gamma R. El primero que no es 0 es justo el producto de los autovalores distintos de 0 de la matriz. Y ese es exactamente el que se usó acá en la cota.
en la suma simétrica. Sí, se puede, no sé si dependiendo de qué tan grandes sean los órdenes de las matrices que se manejan, eh, se puede obtener en forma ya un poco más práctica la cota que está acá presentada. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Aquí Mónica Víquez le agradece. También le agradecemos a todos los asistentes. Nuevamente, profesora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Disculpen todos los desencuentros. No se La, preocupe. la próxima ya estamos más preparados. No se preocupe, profesora. Estos inconvenientes pasan. Bueno, Muchas chao, gracias. chao para todos. Chao, profesora. Chao, que estén muy bien.